Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Y estoy súper emocionado de compartir con ustedes el tema que vamos a tratar hoy. Si son fans de las telenovelas turcas, y especialmente de la pareja icónica que formaron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci, este vídeo les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un momento muy emotivo, un momento que capturó la atención de todos los seguidores de esta dupla. Vamos a hablar de cómo Can Yaman estuvo al borde de las lágrimas y, lo más importante, qué fue lo que Demet Özdemir le dijo para emocionarlo tanto. Prepárense para un viaje por los sentimientos, por la química innegable que tenían y por la complicidad que los unía. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas, chismes de celebridades y mucho más. Así que por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comencemos con lo que nos trae aquí. Para entender la magnitud del momento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el éxito arrollador de Erkenci. La serie no solo conquistó Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno a nivel internacional, llegando a cautivar a audiencias en decenas de países, con doblajes y subtítulos que permitieron que la magia de la historia llegara a todos los rincones. La historia de amor entre Kandibit, un fotógrafo aventurero, y Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora, cautivó a millones de personas. La trama, llena de giros inesperados, comedia romántica y drama, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos episodio tras episodio. Y por supuesto, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un ingrediente clave de ese éxito. Desde el principio, la conexión entre ellos era palpable. Se notaba en la pantalla, en sus entrevistas, en las fotos detrás de cámaras. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que emanaba de sus gestos y miradas, todo indicaba que existía algo especial entre ellos. Eran amigos, compañeros de trabajo y para muchos, la pareja perfecta, incluso fuera de la ficción. Sus fans, conocidos como Candemet Lovers, soñaban con verlos juntos en la vida real, y su entusiasmo solo impulsaba aún más el éxito de la serie. La serie los catapultó a la fama y los convirtió en ídolos para muchos, tanto en Turquía como a nivel mundial. La popularidad de Erkenci abrió las puertas para que ambos actores protagonizaran otros proyectos exitosos, pero la conexión y el cariño que se tenían permanecieron en el corazón de sus seguidores. Pero como suele suceder en este tipo de producciones, el rodaje de Erkenci llegó a su fin. Y fue precisamente durante la despedida, durante la última escena, que ocurrió ese momento que todos recordamos. El ambiente estaba cargado de emociones, la tristeza se sentía en el aire, y la tensión era palpable. La gente del equipo, los actores, el equipo técnico, todos sabían que ese era el final de un ciclo, el cierre de una etapa que había marcado sus vidas. Después de meses de trabajo arduo, largas jornadas de rodaje, risas, lágrimas, y una conexión especial que se había forjado entre todos, el momento de decir adiós había llegado. Y es aquí donde entra en juego la escena que vamos a analizar. Se dice que durante la grabación de la última escena, Can Yaman se mostró visiblemente emocionado. Se le notaba con los ojos vidriosos, al borde de las lágrimas. La intensidad de la despedida, el saber que dejaba atrás a su personaje, a sus compañeros, a una etapa tan importante de su carrera, lo había afectado profundamente. Había dado vida a Kandibit, un personaje que le había brindado reconocimiento mundial, y ahora, debía decir adiós. Para un actor, despedirse de un personaje que ha interpretado durante tanto tiempo es como decir adiós a un amigo, a una parte de sí mismo que se ha fusionado con el rol. Y fue en ese preciso instante cuando Demet Özdemir se acercó a él. No fue un simple abrazo ni una despedida formal. Según testigos presentes en el set, Demet le dedicó unas palabras muy sentidas, palabras que tocaron el corazón de Can y que lo conmovieron hasta las lágrimas. Se dice que en ese momento el set entero se sumió en un silencio respetuoso, consciente de la emotividad del momento. La conexión entre los dos actores, que había sido tan evidente en pantalla, ahora se manifestaba en una despedida llena de afecto y gratitud. ¿Qué le dijo Demet a Can? Lamentablemente no tenemos una transcripción exacta de sus palabras, ya que en ese tipo de momentos la privacidad es fundamental. Sin embargo, sí sabemos por diferentes fuentes que fueron palabras llenas de afecto, de agradecimiento y de reconocimiento.
Algunos medios turcos y testimonios de personas en el set sugieren que Demet le habría dicho algo así como: «Gracias por todo, Can. Gracias por tu profesionalismo, por tu entrega, por hacerme reír cada día. Ha sido un placer enorme trabajar contigo y formar parte de esta historia. Nunca olvidaré este tiempo y a ti. Hemos creado algo especial juntos, y eso es algo que atesoraré siempre». Imaginen la escena, el ambiente, la emoción, la despedida, y esas palabras sinceras y llenas de cariño. Es comprensible que Can se sintiera tan conmovido. La amistad, el compañerismo, el respeto profesional, todo eso confluyó en ese momento. Era el cierre de un ciclo y la gratitud de Demet hacia su compañero de trabajo y amigo era evidente. La despedida era un reflejo de la importancia que tenía Erkenci en sus vidas y el impacto que habían tenido el uno en el otro. Y es que, más allá de la ficción, la relación entre Can y Demet parecía ser muy especial. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, se defendían de las críticas y se cuidaban el uno al otro. Muchas veces, cuando los actores trabajan juntos durante largas horas, se crea una amistad muy fuerte, y este fue el caso de Can y Demet. Se convirtió en una verdadera hermandad, y su conexión traspasó la pantalla, cautivando a los fans y alimentando las especulaciones sobre una posible relación romántica. Muchos fans esperaban que esa conexión trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo más, pero al final, la amistad perduró. Su amistad demostró que en el mundo del espectáculo, es posible construir lazos duraderos basados en el respeto y el cariño mutuo. En el mundo de las telenovelas, es común que los actores formen lazos muy fuertes, ya que pasan mucho tiempo juntos compartiendo experiencias y emociones intensas. Y en el caso de Can y Demet, esa conexión fue evidente para todos. Los ensayos, las grabaciones, las entrevistas, los eventos promocionales, todo eso los unía cada vez más. La química entre ellos era innegable y su amistad se convirtió en un pilar fundamental para el éxito de la serie. La forma en que se entendían, la forma en que se apoyaban y se cuidaban, hizo que su relación fuera admirada por muchos. Después de la emisión de Erkenci, ambos actores siguieron sus carreras por separado. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales y en explorar nuevos géneros, demostrando su versatilidad como actor. Participó en producciones en Italia, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Demet Özdemir continuó protagonizando otras series turcas exitosas, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Demostró su talento y profesionalismo en cada uno de sus roles, cautivando a la audiencia con su carisma y su habilidad para dar vida a personajes complejos y entrañables. Aunque sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, la admiración y el cariño entre ellos parece seguir intacto. Se han mantenido en contacto, y se han mostrado apoyo mutuo en redes sociales, demostrando que su amistad es más fuerte que las distancias. Este momento, el de la despedida, nos recuerda la humanidad de estas estrellas. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con emociones, que se conmueven y que valoran las relaciones humanas. Nos demuestra que los actores, a pesar de ser figuras públicas, son seres humanos con sentimientos que se emocionan, que se alegran y que sufren. Que al igual que todos nosotros, valoran las relaciones significativas y los momentos importantes. La despedida de Erkenci fue un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, la amistad y el compañerismo son valores fundamentales. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos muestra que aunque el amor en la pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real, la amistad y el respeto pueden perdurar. Nos demuestra que el compañerismo en el trabajo es un tesoro invaluable, y que las palabras de afecto pueden tocar el corazón más duro. Que la amistad puede ser una fuerza poderosa, capaz de resistir las presiones de la fama y la atención mediática. Que en el mundo del espectáculo, la verdadera conexión humana puede trascender la ficción y perdurar a través del tiempo. Y es precisamente por eso que este vídeo es tan especial, porque nos permite revivir un momento genuino, un momento que trasciende la ficción y nos conecta con la realidad de dos seres humanos. Nos recuerda que más allá de los personajes y las historias que interpretan, los actores son personas con emociones y sentimientos. Que en el mundo de las telenovelas, la amistad y el compañerismo pueden ser tan importantes como el éxito profesional. En resumen, lo que vimos hoy fue el momento en que Can Yaman, abrumado por la emoción de la despedida de Erkenci, se vio al borde de las lágrimas. La clave de su conmoción fueron las palabras de Demet Özdemir,
llenas de cariño, agradecimiento y reconocimiento por su trabajo en conjunto. Estas palabras, según relatos de personas en el set, tocaron el corazón de Khan y sellaron la amistad que tenían, y que seguramente perdura hasta el día de hoy. Este momento nos muestra la importancia del compañerismo, la amistad y el respeto mutuo en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta poder compartir estas historias, estos momentos especiales con ustedes, y me emociona saber que somos una comunidad que disfruta de las telenovelas turcas y de todo lo que las rodea. Me emociona saber que compartimos la pasión por estas historias, y que disfrutamos tanto de analizar cada detalle de la vida de nuestros actores favoritos. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este momento? ¿Creen que la amistad entre Khan y Demet es genuina? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué personaje los conmovió más? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de ambos actores? No duden en compartir sus pensamientos y sentimientos. Suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, y comenten qué otros temas les gustaría que trate en futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.